Iceberg sobre las madres buscadores de Sonora. Recuerdo hace poco haber visto la historia de una madre que por fin había encontrado los restos de su hija y una frase tipo «Mamá está aquí, ya vine por ti». Ya nos vamos, el nudo en la garganta que se me hizo fue horrible. ¿Qué tan podrido ser humano tienes que ser para acusar a gente así de tener como único propósito dañar tu image? Grotesco. Yo solo deseo de todo corazón que este señor no se vaya de este plano sin encontrar a su hija. Una verdad incómoda, a nadie le importa hasta que le pasa a un familiar o a un conocido. Y el gobierno parece que solo es un adorno, sea el partido que sea, solo se lavan las manos. Como lo que pasó con la maestra que murió de un infarto o los campamentos del narco que se encubrieron. Solo cuídense a ustedes mismos porque nadie más lo va a hacer y la sociedad es muy apática ante estos temas. No debemos romantizar su trabajo, ellas no deberían arriesgar sus propias vidas ante un narcogobierno como el que está ahora. Apoyemos su causa lo más que podamos, pero no olvidemos que el crimen institucionalizado no debería ser combatido por civiles inocentes. Muchas veces se encuentran por llamadas anónimas, siempre me pregunté quiénes son esas llamadas anónimas que saben dónde están los fallecidos. Una mujer política de acá de mi estado hace algunos años quiso, según ella, reconocer a las madres buscadoras de aquí de Sonere y pendejamente les regaló palas y cubetas para que siguieran buscando a sus seres queridos. Siempre que ellas destacan por esta labor, siempre hay muchos medios de noticias donde intentan ensuciar esto diciendo que tienen nexos con el crimen organizado, entre otras cosas. Tal como pasó recientemente con el rancho y $+6TAG u $+IR, donde no pararon de emparejar con lo ya mencionado a las madres buscadoras. Aunque muchas de ellas se les viera partir en dos, algunas de ellas ya encontraron a su familiar y siguen en la búsqueda por gratitud a los otros miembros. Se dice mucho sobre sus lazos con sicarios, pero en realidad es más por informes o actividades sospechosas. Incluso sicarios arrepentidos o que limpian su carga informando de manera anónima dónde están, a veces una persona exacta, otras un lugar donde dejaron varias. Gracias a estas personas, muchos padres encontraron a sus hijos, tal vez no como querían, pero finalmente sabrán que ya está en un mejor lugar. No precisamente de las madres, pero en Tijuana estaba el colectivo de búsqueda Todos Somos Eric Carrillo, que surgió a través de la desaparición de dicho joven. En fin, en un podcast el señor que fundó el colectivo y papá de Eric comentaba que muchas veces llaman para dar pistas falsas y que otras veces les llama la maña para decirles a fulanito ya ni lo busques porque si está desaparecido es porque la debía. A la mayoría las tratan de sobornar, las amenazan, les desaparecen a sus familiares con tal de que dejen de buscar, pero ellas no se rinden pese a todo y todos. Ellas hacen la chamba del gobierno y ese mismo las quieren silenciar. Pero si tiene la oportunidad de acompañarlas pueden, para que se den una idea de lo duro que es su trabajo. Trabajo que tienen que hacer padres y familiares, buscando a su ser querido, no más por las autoridades incompetentes, y ni siquiera les brindan seguridad a estas personas buscadoras que han sido amenazadas por grupos delictivos. Tantas veces por buscar en ciertos lugares. Lo último que vi no recuerdo si fue la Evo Video, pero así muy casual diría yo que van a un canalón no muy grande que divide dos calles, casas que dan la espalda al canalón, o sea que nadie ve para allá y de ir pues menos. Y así entre la hierba se encuentran un cuerpo completo pero en partes, o no sé si cuenta como completo. Hubo un video en vivo en donde unas buscadoras de la ciudad de Hermosillo habían ido a un llamado anónimo. Tras una búsqueda negativa, decidieron irse y volver al siguiente día. Al momento de subirse de nuevo a los autos, se les prendió la radio y se escuchó unas voces en la radio diciendo «Aquí estamos, síganos buscando». Volvieron a bajarse a seguir buscando, dando ahí una búsqueda positiva. Cuando vi el vídeo en vivo, sentí unos escalofríos. Hacen más que la policía y a una SF les pasa esto. El crimen de buscar a sus desaparecidos, 28 buscadoras han sido asesinadas en México.
El caso de Marisela Escobedo, que por buscar al asesino de su hija, lo llevó hasta la policía, pero estos PNDJS lo dejaron en libertad y después a Marisela la asesinaron frente a Palacio de Gobierno. El caso de la señorita Esmeralda, que desapareció hace 16 años y no se ha encontrado pista de ella, pero su papá sigue buscándola. Yo como mujer feminista, me da demasiado coraje al ver tantas desapariciones y que el gobierno nomás no haga ni MDRs. La líder y madre de 2 desaparecidos sabía de antemano que sus hijos eran sicarios y desaparecían gente. Hay fotografías de ella con sus hijos en fiestas familiares donde ellos portan armas largas y como si nada posando bien contenta. Cuando le tocó ella, entonces formó el colectivo. Aún hoy en día, otro de sus hijos tiene nexos con el crimen organizado, entonces ¿cómo van a acabar con el problema? ¿Encuentran si uno y su hijo desparece 2? Colectivo Eric Carrillo. De igual manera, el señor sabía que Eric se juntaba con gente mañosa, se sabía que era un joven muy déspota y presumía de sus nexos. Tristemente a su padre le tocó encontrarlo así. Los colectivos han hecho una gran labor, ese mérito no se les quita, ojalá algún día dejen de existir y que las madres estén en paz en casa, porque significará que vivimos en una sociedad segura. Un caso que da más coraje e indignación que risa, no recuerdo qué año las madres buscadoras pidieron ayuda al ayuntamiento de Guaymas pensando, no sé, que recibirían seguridad, apoyo con policías o hasta dinero. Qué sé yo, pero el ayuntamiento solo les brindó unas pocas palas viejas para que siguieran haciendo hoyos. Recuerdo que en 2019 creo, no recuerdo tan bien, buscaban a una chica por desaparición y encontraron 25 cuerpos de personas en una sola fosa. También cuando ellas encontraron el rancho ese de Narcs en Jalisco y cómo habían dejado prendas para peritaje y a la semana sí ya no estaban. Hubo un caso de un madre a quien la fiscalía le entregó los huesos de su hijo en una bolsa de basura. Tras el maltrato contra la familia Agirrechable, el colectivo Madres en Búsqueda de Coacoalcos exige la destitución del encargado de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia, Alberto Torres. También las están desapareciendo. La policía siempre saben a dónde van a parar las personas y se hacen pens porque están coludidos con la maña. Desviándome un poco del tema, en mi localidad hubo un caso en el que 6 policías participaron en la desaparición de 2 muchachos, y me pregunto, ¿en qué clase de sistema de justicia tan podrido vivimos? Que permite que quienes se supone deberían protegernos trabajen con el N4RC0 para desaparecer personas? ¿En qué momento se les olvidó que juraron servir proteger a la nación? Para poder realizar los trabajos de búsqueda sin equipo profesional, fabrican sus propiedades de herramientas, utilizan varillas, picos o cualquier otro elemento que les permita picar el suelo. Debido a la falta de estos mismos aparatos especiales y a la misma negligencia de las autoridades, ellas mismas se preparan, estudian y se orientan en temas legales, antropológicos, psicológicos y forenses, de hecho dan clases, y algunas de ellas han publicado libros. Llegan a desarrollar su sentido del olfato y vista, mucho mejor que cualquier forense, ya que la falta de equipo las obliga a usar lo que tienen, y se vuelven expertas en reconocimiento, incluso sin tener que realizar pruebas para comprobar. Muchas son desaparecidas, otras fallecen o pierden la batalla en la búsqueda de sus seres queridos. Nivel 1. Lo que se ve: disparos al aire y hostigamiento directo, mientras excavan, mensajes anónimos con amenazas de muerte. Algunos detallando precio por su cabeza. Campañas de odio y burlas en redes para desacreditar su labor. Nivel 2. Lo que se sospecha. Autoridades que no acuden cuando las llaman, incluso cuando hay peligro inminente. Policías y funcionarios que filtran su ubicación a grupos criminales. Negativa a brindar protección oficial para que abandonen la búsqueda por miedo. Nivel 3. Lo que casi nadie dice: criminalización, insinuaciones de que están coludidas o manipuladas por el narco. Retiro de apoyos logísticos o fondos. Bajo pretextos administrativos, bloqueo mediático, se les quita espacio en noticieros o se les corta la transmisión en vivo.
Nivel 4. El fondo, asesinatos selectivos de buscadoras para dar ejemplo y sembrar terror. Desaparición de integrantes en medio de operativos de búsqueda. Infiltración de informantes para dividir y sembrar desconfianza interna. Campañas negras para presentar la desaparición como huida voluntaria y no como crimen. Nivel 5. Lo que se murmura en voz baja. Pactos no escritos entre autoridades y criminales para que ciertos terrenos nunca sean buscados. Archivos y expedientes completos desaparecidos de fiscalías. Amenazas veladas a sus hijos o nietos. Para obligarlas a callar. Operaciones de vigilancia ilegal para rastrear cada paso de sus líderes.